Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén acompañando. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en una nueva fecha de conversatorios del tejido de circo social, parte de nuestro programa de conversatorios del año 2020. Bueno, comenzar dándoles la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Pedirles que en este momento que hacemos la presentación, si pueden todos los que nos están viendo compartir este video, este live, para que pueda llegar así este conversatorio a más personas y así la información sobre circo social se pueda ir multiplicando por todo el mundo. Entonces, bueno, pues antes de empezar quería contextualizar un poquito este conversatorio. Dando las gracias a los invitados que ya vamos a pasar a presentar por estar presentes aquí, sabiendo el esfuerzo que representa también prestarnos un poco de su tiempo para compartir sobre sus experiencias aquí en este espacio virtual con nosotros. Entonces, bueno, primeramente yo soy Benjamín Ortiz, voy a acompañarles como presentador en esta noche. Nuevamente, gracias a quienes nos miran, gracias por compartir. Antes de iniciar, entonces, comentarles que este programa de conversatorios cuenta con 5 conversatorios. Estamos en el cuarto conversatorio, en la segunda fecha de este conversatorio, me explico. El cuarto tema que hemos decidido tocar son las influencias pedagógicas del circo social. Y hemos visto tanto interés en este tema, nos ha suscitado tantas preguntas, queríamos hablar con tanta gente, que decidimos hacer 3 fechas del mismo tema, del mismo conversatorio. Así que esta es la segunda fecha, la tercera fecha será el día jueves de esta misma semana, es decir, pasado mañana, para encontrarnos con 4 invitados más y conversar sobre este mismo tema. Y por último, el quinto conversatorio de este plan de conversatorios será sobre el circo social y su influencia en la salud. Este será en el mes de diciembre, calculamos en la primera quincena del mes de diciembre, estaremos manteniéndoles al tanto por medio de todas nuestras redes sociales. Conversarles que el tejido de circo social arma estos conversatorios como parte de su programa en realidad de formación, que como bien saben, este año por todas las circunstancias que hemos vivido, hemos decidido mutar los espacios, hemos decidido y debíamos mutar los espacios, no teníamos opción, y hemos visto la oportunidad que se ha creado gracias a estos espacios virtuales y decidido venirnos a este espacio virtual para aprovechar de todas las posibilidades que nos da, entre ellas la cercanía, entre comillas, que podemos generar entre actores de diversas partes del mundo y podernos encontrar y dialogar sobre estos temas de interés para la comunidad del circo social, pero también para que la comunidad en general aprenda o sepa un poco más sobre lo que es el circo social. Hay mucha gente que está interesada en conocer el circo social y no sabe exactamente de qué se trata y no hay suficientes espacios con esa información. Así que estamos con el tejido, así como con muchas otras organizaciones de circo social, tratando de multiplicar estos espacios donde se puede encontrar la información. Bueno, sin estirarme más, pasar a presentarles a nuestros invitados, agradeciendo nuevamente su presencia. Voy a pasar la palabra para que se presenten ellos brevemente. Primero dar la bienvenida a Carolina Oces, que nos acompaña desde Chile, representando a Circo del Mundo. Hola, soy Carolina Oces, del Circo del Mundo Chile. Soy actriz de teatro y, bueno, en la organización Circo del Mundo soy la coordinadora del área social y de educación. Estoy terminando un magíster de educación artística y, bueno, llevo trabajando en el Circo del Mundo 13 años. También trabajo en los programas del área social desde la parte de teatro, dando específicamente clases de movimiento y de actuación. Eso. Y espero que, bueno, tengamos una tarde, porque aquí en Chile es tarde, son las 4 de la tarde, y tengamos una conversación interesante, que podamos entre todos como construir algunos saberes a partir de este tema tan interesante. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí. Es muy interesante tener a Carolina desde su perspectiva, desde el teatro y toda la experiencia y el conocimiento que tiene Circo del Mundo Chile también para poder aquí hacer crecer esta información que estamos construyendo, este conocimiento común que estamos construyendo.
Bueno, pues muchas gracias. Paso la palabra a Sergio, que viene desde Brasil. Hola, hola. Bueno, soy Sergio Oliveira. Estoy hablando de Londrina, en Brasil. Actualmente estoy haciendo la coordinación de la Red Circo del Mundo Brasil, una red que reúne cerca de 20 escuelas de circo de todo Brasil que trabajan con circo social. Bueno, yo trabajo con circo social hace más o menos 20 años, actuando como artista de circo y también como educador, educador de circo social, sobre todo las acrobacias, que son mi especialidad. Tive una oportunidad de ser atleta de gimnástica artística también. Y bueno, espero también que tenemos una tarde para seguirnos hablando, hablando un poquito de cada realidad. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, Sergio nos acompaña igualmente trayendo toda esa experiencia desde la Escuela de Circo de Londrina, pero también representando a la red de Circo do Mundo Brasil, que como algunos sabemos es realmente uno de los grandes referentes de redes de circo social, al menos a nivel continental y pienso a nivel mundial. Así que muchas gracias nuevamente, Sergio, por estar aquí. Asimismo, tenemos en esta noche a Juan Carlos Hernández, que nos acompaña desde México. Hey, Benja, buen día. Soy Juan Carlos Hernández, director de Machipulpa Circo Social. Hace 21 años que estoy dedicado al circo social. Soy psicólogo de formación. También soy consultor en temas de responsabilidad social corporativa. Y me he dedicado mucho más al trabajo de gestión. Y no tengo propiamente una experiencia como artista, pero la he adquirido a través de este tiempo ejecutando algunas técnicas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, también invaluable la experiencia que nos trae Juan Carlos desde Machincuepa Circo Social, que es una de las instituciones que viene trabajando con el circo social en México desde hace más tiempo, creo, puedo decir sin temor a equivocarme. Y por último, pero no menos importante, tenemos también aquí acompañándonos a Emmanuel Boschut, más conocido como Manu, que nos acompaña desde Canadá. Hola a todos, hola Benja. Qué placer de compartir este panel con tantos invitados tan interesantes. Me llamo Emanuel Manu, estoy involucrado en el circo social hace más de 25 años, muchos años con Cirque du Monde, el programa de circo social del Cirque du Soleil. Ahora estoy trabajando como asesor en innovación social en la Escuela Nacional de Circo de Montreal, en el centro de investigación, buscando nueva manera de enseñar el circo. Estoy también apasionado por el uso de las artes para el cambio social. Fui artista y formador y estoy súper feliz de estar aquí y espero que la conversación, estoy seguro que la conversación va a estar súper enriquecedor. Hola a todos. Muchísimas gracias, Manu. Eso también, agradecerte, Manu, por estar aquí compartiendo con tu gran experiencia de todo tu recorrido en Cirque du Monde, que como muchos sabemos es uno de los pioneros también en lo que es la metodología circo social, también quizás uno de los pioneros en acuñar estos términos, ¿no? Si bien el circo social fue naciendo y fue creciendo en diferentes puntos del mundo casi simultáneamente, sabemos que Cirque du Monde tiene gran parte en estas iniciativas también de sistematizar las experiencias de circo social. Y asimismo agradecerte y estoy bastante contento de saber que estás trabajando en la Escuela Nacional de Circo, en el área de investigación para encontrar estas nuevas maneras de enseñar y aprender el circo, porque claro, creemos que esto también, el circo social tiene bastante que aportar al circo, ¿no? A la pedagogía en general y así en general el circo social a la pedagogía. Y justamente ese siendo el tema de esta noche, vamos a empezar a adentrarnos entonces en el tema. Voy a ir pasando por algunas preguntas.
Algunas de las preguntas ya las han respondido en parte los invitados del conversatorio anterior, pero queremos volverlas a plantear porque sabemos que la respuesta de cada uno de ustedes va a ser diferente, viene nutrida desde su experiencia y también bastante desde la localidad, ¿no? No solo su experiencia personal, pero también la experiencia de su país, de su región. Entonces, la primera pregunta que les quería hacer es, en su opinión o la de su institución, ¿cuál es el precedente más cercano al circo social en el mundo y en su país? Me explico un poco la pregunta. ¿Cuál es el precedente? Lo que nos interesa es realmente saber si es que ustedes desde su conocimiento tienen en vista alguna iniciativa anterior al circo social, en ese sentido precedente, y que sea muy cercana al circo social, en ese sentido también que sea un precedente, ya sea en su pedagogía, ya sea en sus objetivos o en su metodología. Decía, en su opinión o la de su institución, porque en algunos casos la institución que representan a lo mejor tiene alguna opinión oficial sobre eso, así que les paso la palabra para saber un poco más sobre lo que piensan de esta pregunta, sobre cómo responderían a esta pregunta. Empezamos para darle la vuelta a la presentación. Empezamos con Manu, si te parece bien. Sí, con gusto. Ahora, no estoy seguro que entiendo súper bien la pregunta, pero como ustedes me conocen, yo puedo responder de toda manera. Es que si entiendo bien, es que para mí el circo, los artistas fueron con un instintivo de utilizar su pasión para el cambio social. Y hace mucho años, para mí, de manera personal, no sé qué es esta palabra, precedencia, fueron artistas como Paul Vachon, como Alain Veilleux, como todos estos artistas de los primeros años que yo encontré, que hacía este trabajo de intervención social, de educación, de manera muy instintiva, pero que el poder del artista ya fue presente. No fue estructurada o sistematizada, pero fue muy natural. Entonces, para mí es de nunca olvidar que el artista tiene un alma y tiene una energía que es increíble, que es muy natural y que esta energía me hace como un motor, una gasolina para seguir. Y sí que podemos investigar y estructurar y sistematizar, pero al final el instinto de muchos artistas, especialmente que son cerca de la calle, tiene todo lo que necesita para hacer este trabajo. Entonces, no estoy seguro que respondió a la pregunta. Vamos a ver, vamos a confirmar con los otros invitados. Gracias, Benja. Muchísimas gracias, Manu. Pienso que sí, como siempre, a veces no entiendes bien la pregunta, pero tienes muchísima suerte en tus respuestas. No, mentira, perdonen la confianza, es que nos conocemos bastante con Manu y a veces nos permitimos ciertas confianzas. Pero sí, quería rebotar un poquito diciendo que es interesante lo que planteas. En el conversatorio anterior, Marcelo nos planteaba cuando le hicimos esta pregunta, y pensando un poco en la situación de Chile, nos respondió de alguna manera el precedente es del mismo circo en el caso de Chile. Y en el caso de lo que nos estás comentando vendría a ser algo similar, ¿no? Como viene desde lo empírico, desde la práctica de los artistas mismos, podemos decir, por ejemplo, desde ese precedente que sientan Paul Vachon o Alain Veilleux, desde la práctica del circo mismo viene el precedente del circo social. Si entendí bien la respuesta. Muchas gracias, Manu. Juan Carlos, ¿quieres aumentar algo a esta respuesta? Sí, tal vez ayude un poquito cuando en 1998 a mí me pidieron involucrarme en el circo social. Yo lo primero que dije fue no, porque hacía en ese entonces trabajo de calle y encontrado había similitudes de lo que se pretendía hacer con el circo social a través del teatro. Era mi experiencia inmediata, pero tampoco soy artista de teatro. Yo comencé siendo educador en las calles
Y decía que no, porque en ese entonces en México había una representación social, es decir, una imagen y un valor asignado al circo, pues como una actividad vinculada al subempleo. Pero después fui encontrando otro tipo de referentes, especialmente en el teatro de calle, que nos daban una oportunidad de encontrar todo lo que desata el circo. Después con los teatros de participación se enriqueció mucho el enfoque, pero la primera respuesta que yo daba era por el contexto social en México relacionado al circo tradicional. Por supuesto que después cambié de opinión ya que me adentré al circo, y esto fue de la mano de Truffaut, una de las instructoras de circo en el campo, que fue desarrollando justo diferentes modelos pedagógicos de circo social junto con Paul Bachot, y que la reconozco como mi maestra en el circo social, y con quien definitivamente encontré no solamente la pasión, sino el gusto por continuar estos 20 años haciendo circo social. Pero el referente inmediato que encuentro es entonces a través del teatro, y por supuesto que, bueno, hay algunos pedagogos que hacen mención del teatro con este enfoque. Uno de los más antiguos textos que he encontrado es el poema pedagógico de Anton Makarenko, en donde hace referencia a la utilización del teatro y el circo después de la Revolución Rusa para trabajar con jóvenes huérfanos que habían quedado después de la guerra, como el referente más antiguo relacionado. Pero en México estamos un poquito enriquecidos en torno a las prácticas rituales ancestrales vinculadas a actos de lo que podríamos llamar ahora circo, refiriéndome a los maromeros, a los voladores de Papantla, a los mismos zancudos que utilizan pues, propiamente zancos. Entonces México tiene como ese antecedente rico en tradición y de alguna manera insertado en nuestra cultura a través de actos rituales, no propiamente circenses. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, súper interesante lo que menciona, ¿no? De hecho, una pregunta por la cual no vamos a pasar, pero que pasamos en el conversatorio anterior, hablaba de las influencias de las prácticas culturales, digamos, ancestrales o contemporáneas dentro del circo social. Seguramente podremos también tocar un poquito sobre este tema, pero como bien nos indica Juan Carlos, en el caso de México es bastante tangible, es bastante flagrante, como esa cultura por así decir, espectacular, ¿no? A ratos circense, a ratos más relacionado digamos, ritos religiosos, pero no obstante no excluye la práctica de algunas técnicas circenses, ¿no? Sobre todo el caso de los maromeros o los voladores. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu respuesta. Sabes que tienes el internet un poquito inestable, por ahí se te queda la imagen colgada, pero por suerte te escuchamos bastante bien. Entonces pasamos la palabra a Sergio Oliveira. Bueno, también estoy como Manu, no sé si estoy seguro con la pregunta, ¿no? Bueno, para mí creo que en Brasil también lo que precede, lo que viene antes, creo que es la educación popular. Acá en Brasil es un concepto muy simple. Mucha gente tenta dejar ele un poco más complejo, más difícil de entendimiento, pero es una cosa muy simple. Es hacer la educación con las herramientas que tiene. Si yo tengo solamente el cuerpo humano para trabajar con circo social, voy a utilizar lo mejor que puedo de los cuerpos de todos que están participando de las clases, de las actividades. La educación popular es muy importante porque no establece un maestro, no establece un profe, lo iluminador, lo que conoce todo. No, la educación popular coloca a todos en lo mismo plano, todos con saberes diferentes. Y yo aprendo con tu saber y usted aprende con mi saber. Entonces, no decimos que tenemos lo profesor, tenemos un facilitador, un educador
que me va a apuntar para dónde los chicos deben ir. Que muchas veces la educación que trabajamos con circo social, la educación con pobres, con personas que no tienen acceso a educación de calidad, que lo Estado se esqueció de esta gente. Entonces la arte, el circo, viene como instrumento libertador, de una educación libertadora, una educación que va a hacer con que se rompa los ciclos de subalternidad, de que generaciones de familia vienen pasando, ¿no? Entonces, el circo tiene una potencia fantástica para transformación social. Y no solamente para quien se transforme en artista de circo, en todo proceso es importante. Una clase de más simple, con la técnica más simple que sea, una acrobacia, sin equipos ni uno, se torna un momento importante para hacer educación. Entonces creo que más cercano sería eso, más próximo, ¿no? De todo que se empezó en Brasil con educación con circo social, y también veo junto la educación popular, que tenemos Paulo Freire como un exponente de asunto, Augusto Boal, tenemos otras personas, Darcy Ribeiro, tenemos mucha gente en Brasil, sobre todo en la década de 70 y 80, que estuvieron propondo cosas en un periodo de gobierno militar, un periodo de dictadura, que no era posible hacer educación, sobre todo educación para la gente que contestaba la más distribución de riquezas y otras cosas. Entonces, para finalizar, creo que educación popular lo precedente más fuerte que tenemos acá, y de una cierta forma en el mundo también, porque mucho podemos mirar que la gente usa lo que tiene. La gente no fica esperando una cama elástica, un aparato, no. O que tenemos para hoy, o que tenemos son pelotas para malabares y acrobacia, lo que tenemos. Entonces vamos a hacer buen uso con esas herramientas y a partir de eso utilizar elementos educativos que podemos, ¿no?, trabajar con los chicos. Dale. Muchísimas gracias, Sergio. Súper iluminadora tu respuesta. Creo que sí, vamos componiendo, ¿no?, esta respuesta conjunta. Vemos las influencias tanto del lado de las artes propiamente dichas, las influencias un poco de la cultura ancestral, y aquí ya vamos ahondando un poquito más hacia las influencias pedagógicas y de movimientos populares y movimientos de educación. Muchas gracias, Sergio. Carolina, ¿nos compartes un poco tu opinión, tu punto de vista desde Chile? Creo que en Chile fue fundamental la formación que se inicia en el 96, que hace Circo du Soleil en Chile. Es una formación que se realiza en conjunto, se hacen dos formaciones, una en Chile y otra en Brasil. Y ese es como el punto de partida del circo social como en Latinoamérica, ya con nombre y apellido. Esas dos formaciones que se realizan acá es el punto de partida, por lo menos en Chile, de un circo social a un nivel ya serio y metodológico. ¿Ah? Se realizan formaciones con gente que viene desde el teatro y desde la danza, y se llama a un grupo de artistas desde esas áreas, y se entrega esa formación, y lo que sucede con estas personas, yo en esa época no pertenecía al Circo del Mundo, yo lo conozco por la historia que se cuenta, digamos, en el Circo del Mundo, y fue tan potente lo que sucedió, sobre todo después cuando se realizan las presentaciones, el encuentro final con los niños, donde la gente puede percibir el impacto que tienen los niños, digamos, la técnica de circo y el encuentro y con el público, lo que pasa en eso, con la técnica de circo puesta ahí al servicio de los niños como protagonistas en un escenario de un encuentro,
que este grupo de personas, de artistas, decide que va a continuar con esto. Y es así como se forma el Circo del Mundo, que tiene 25 años, ya este año cumple 25 años de existencia. Yo creo que ese es como el punto de partida para el Circo del Mundo, que es la organización más antigua que existe en Chile. Entonces yo creo que si uno tiene que pensar como un referente, ese es el punto de partida, este referente como Cirque du Soleil. Pero a partir de ahí, el Circo del Mundo crea su propia metodología, su propia forma de trabajo con el circo social, que difiere y que se aleja, pero no porque por una, digamos, por una diferencia de opinión con otras metodologías, sino porque en el fondo desarrolla una metodología que está acorde con las necesidades de país. Es como una metodología situada, que responde a una coyuntura política, social del país nada más. ¿Ah? Entonces, de hecho, yo estaba conversando con gente de los primeros años y me cuentan cómo ellos fue surgiendo la metodología que se llama circular. Nosotros tenemos una metodología específica de intervención que se llama metodología circular, y esta metodología fue surgiendo de las conversaciones de los monitores con los niños, y se dieron cuenta que pasaban ciertas cosas cuando se juntaban, y así se fue sistematizando una metodología que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, creo que como organización nos hemos mantenido bastante fieles a esa forma de trabajo que surge desde los primeros años, ¿ah? Y que se fue sistematizando producto del trabajo con los participantes. ¿Ah? Fue una metodología que fue surgiendo desde el trabajo con las personas, del trabajo de los monitores. Fue muy orgánico el trabajo. ¿Ah? Es una metodología muy orgánica. Y bueno, yo creo que con el tiempo, claro, uno se va fijando más que en el trabajo de otras organizaciones, después con los años uno va, otros coordinadores de terreno fueron leyendo más bien otros trabajos teóricos y empiezan como a como darle más contenido a algunas cosas. Y después, hace algunos años, decidimos como limpiar toda esta metodología y la volvimos a dejar como en los primeros años. Muy, muy simple, muy sencilla y es muy efectiva. Eso es lo que nos hemos ido dando cuenta, que en la medida que la metodología es más sencilla, en la medida que las personas, cualquier persona puede acceder a un manual del Circo del Mundo y lo puede leer y entender, es más efectivo. ¿Ah? Eso, creo que nuestro primer antecedente fue esa formación que dio Cirque du Soleil a través de Cirque du Monde y con el trabajo de Jeunesse du Monde. Creo que de alguna manera, como somos tan viejos, una organización antigua, de alguna manera nosotros nos hemos ido traspasando nuestra metodología a otras organizaciones, de entre las cuales hemos ido formando muchos de los que ahora practican el circo social en Chile. Entonces, de alguna forma, hemos sido también referentes para otras organizaciones, y de las cuales yo encuentro que, sobre todo, hay algunas organizaciones ahora muy jóvenes que están realizando un trabajo hermoso. Entonces, para mí yo podría nombrar referentes ahora, que para mí es increíble el trabajo que están haciendo. Es gente muy joven, que hemos hecho algunos conversatorios este último tiempo allá en Chile, sobre todo el año pasado. Me gustaría mucho nombrar a un grupo que se llama la Circoteca Santa Julia, que está realizando un trabajo precioso con niños y niñas, y tienen un trabajo precioso donde ellos están trabajando temáticas de género, y se están abriendo a temáticas que no son las usuales y no son las que trabajan habitualmente, que trabajamos nosotros desde el Circo Social. Están trabajando además con toda la temática de educación con el Circo Social. Entonces, de verdad, a mí me pasa que cuando veo el trabajo de ellos me siento como, ¡ay!, que el corazón como que se me llena de orgullo. Ellos no se han formado para el Circo del Mundo, tienen un trabajo totalmente aparte, pero de verdad
es un trabajo súper interesante, muy interesante el que están realizando, y para mí creo que ellos se constituyen como un referente de un trabajo muy interesante, muy serio, súper estudiosos ellos. Son toda gente muy joven que han trabajado son gente que viene de psicología, de antropología, de, de la educación, muy jóvenes, pero de verdad merecen que uno los siga su trayectoria. De hecho, yo le he ofrecido que cuando todas las formaciones que tengamos, están abiertas nuestras puertas para que ellos se preparen con nosotros, en lo técnico sobre todo, porque creo que eso es importante, que desarrollen arte. Eso. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a todas y todos, todes, porque aquí está complicado definir. Interesante, ¿no? Lo que menciona Carolina sobre los nuevos referentes, vamos a decir. Yo también he estado bastante feliz de conocer durante este último tiempo a muchos, pero decenas de proyectos a través de América Latina que están trabajando el circo social, que a lo mejor han encontrado alguna formación por aquí, por allá, y si no, como hemos empezado quizás todos, desde la práctica, encontrando la manera de hacer circo social y luego posteriormente nutriéndose de todo lo que ya circula como información, ¿no? Pero es súper interesante esto que mencionas de que están trabajando temáticas que a lo mejor para instituciones más antiguas son temáticas no de actualidad para ellos, ¿no? Para las instituciones antiguas y para las personas que lo están haciendo, los jóvenes que lo están haciendo, son totalmente de actualidad. Entonces, ¿cómo se incorporan dentro de sus objetivos de circo social, ¿no? Por ejemplo, la educación sobre temas de género en general, yo creo que está habiendo bastante un surgimiento de la educación a través del circo, a través de las artes, en estas temáticas, a través del circo social, pero también, como decías, en educación en general. Entonces, pasando un poco más a este ámbito de la educación, de la pedagogía, quería preguntarles, aquí hemos retrasado entre sus respuestas y las respuestas de las y los compañeros en el anterior conversatorio, hemos retrasado varios de estos precedentes, ¿no? Manu, por si acaso, que respondiste muy bien, precedente es como lo que viene antes de, ¿no? Lo que precede, y en ese sentido perfectamente todos nos han aclarado bastante el panorama en estos precedentes que tiene el circo social, tanto a nivel local, que en algunos casos ese mismo precedente a nivel local se puede expandir y decir que era un precedente de circo social a nivel mundial, como es el caso de las artes en Canadá, del circo, como era la respuesta en el anterior conversatorio, o como es el caso de la educación popular que mencionaba Sergio, ¿no? Que de alguna manera es un precedente para el circo social en todo el mundo. Entonces, con ansias de adentrarme un poquito más a ese lado, les quisiera preguntar, en su entendimiento, de qué corrientes o prácticas pedagógicas se nutre el circo social. Creo que estamos todos de acuerdo en que el circo social como tal no nace desde el estudio riguroso a la práctica, sino que nace desde la práctica y va yendo hacia el área académica, vamos a decir, en un principio con estas sistematizaciones de algunas organizaciones de circo social en el mundo, como ya hemos mencionado, pero también cómo se va nutriendo de corrientes pedagógicas que las precedían, que venían antes, o corrientes pedagógicas, vamos a decir, más actuales, si las hay. Entonces, vuelvo a repetir mi pregunta, ¿de qué corrientes o prácticas pedagógicas se nutre el circo social? Y aquí le quisiera pasar la palabra al primero que quiera hablar sobre el tema. ¿Quién se siente más listo para hacer? Pueden hacer hacia el frente su cuerpo y sabemos que van a hacer ustedes. Si no se anima nadie, voy a decir un número, un nombre, ¿ah? Ay, ya los veo recelosos. Carolina, muchas gracias. A ver, a ver, es una pregunta compleja, ¿ah? Porque desde nuestra perspectiva, nosotros creemos que desde nuestro marco teórico, el circo del mundo se nutre desde dos áreas
básicas, que es la pedagogía crítica y el arte y transformación social. Sin embargo, nosotros con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que, sobre todo, que todo lo que nosotros hacemos como intervención desde el circo necesariamente tiene que tener una bajada pedagógica. Todo lo que hacemos, desde un taller de circo recreativo, un taller de circo social o nuestro trabajo en la escuela, porque nosotros tenemos formación profesional. ¿Ah? Entonces, básicamente, todo lo pedagógico, todo lo educativo cruza nuestro trabajo de forma transversal como organización. Entonces, es un tema que nosotros como organización nos dimos cuenta que tenemos que abordar en algún momento. Y es una discusión que está pendiente de alguna manera. ¿Ah? En términos sociales, nosotros lo tenemos bajo estas dos miradas de la pedagogía crítica y del arte de la transformación social, la tenemos abordada. Pero sabemos que como educación artística es un tema que está pendiente. Porque cuando nosotros llegamos a una escuela, por lo menos acá en Chile, y nosotros nos queremos insertar, necesariamente tenemos que tener un lenguaje, un marco teórico, un corpus teórico que nos permite ingresar a la escuela y ser reconocidos como un pedagogo más dentro de la escuela. Aquí tenemos que hacer una división en Chile de lo que es el trabajo pedagógico, de lo que es el trabajo social. ¿Ah? Porque nuestro ingreso en la escuela, si no es a través de un programa social, tendría que ser como un programa de educación artística. Ser parte de una asignatura más dentro de la escuela. Y de ser así, nosotros como organización tendríamos que tener un modelo pedagógico para ser estimados, digamos, como una asignatura más de la escuela. En lo personal, yo estoy haciendo un magíster de educación artística y mi tesis se está basando en justamente darle un marco pedagógico al circo como educación artística. Y en lo personal se la estoy dando a través de una pedagogía que se llama mesoaxiológica. Es una pedagogía que es muy desconocida, pero que es una pedagogía mediada y que le da un contenido educativo a cualquier área cultural. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, el circo como área cultural se puede transformar y como es un medio, se puede transformar en un área susceptible de ser transformada en un ámbito de educación. Entonces, esa sería como, desde mi tesis, que no es la tesis del Circo del Mundo, por supuesto, digamos, una forma de darle un contenido pedagógico. Esto digamos, un marco pedagógico que está desarrollando un profesor en español, que se llama Turiñán. ¿Ah? Él tiene toda una corriente y es interesante porque permite, como decía, transformar cualquier ámbito cultural, puede ser la arquitectura, puede ser el circo, puede ser las matemáticas, en un ámbito de educación. ¿Por qué? Porque permite tres formas, digamos, de enseñar ese ámbito cultural. Como un ámbito de educación general, como un ámbito de educación específica y también como un medio. ¿Ah? Yo puedo enseñar el arte, en este caso el circo, como un medio para el desarrollo de ciudadanía, desarrollo de habilidades socioemocionales, de valores, etc. ¿Ah? Entonces, eso podría permitirnos un ingreso en la escuela. Eso. ¿Ah? Pero también el desarrollo de en un ámbito pedagógico nos exige otra cosa también que es importante, que es el desarrollo de una serie de formas de evaluación que son diferentes a las evaluaciones que uno haría en un programa social. En un programa social yo tengo que desarrollar un tipo de instrumento que va a demostrar en términos cualitativos general o cuantitativos que esta persona desarrolla habilidades sociales o que, no sé, que yo desarrollé, por ejemplo, la autoestima, que desarrollé tal y tal y tal cosa,
En cambio, en un programa de corte más educativo, yo tengo que asegurar que hay aprendizajes ligados a mi trabajo en ese sentido, y que tienen que ser actitudinales, procedimentales y conceptuales. O sea, que la persona, desde el lado cognitivo, desde el lado de las actitudes y del proceso, también aprendió cosas. Entonces, eso yo creo que es un tema que es una cosa que yo pienso, que nosotros estamos trabajando ahora en la organización. Y por eso nuestra área se llama Área Social y de Educación. Creo que es un tema que nosotros como circos tenemos que empezar a abordar, porque no es lo mismo hacer una intervención social que una intervención pedagógica. Son temas diferentes. O si no, comenzamos a hacer se empiezan a hacer como trasvasije, especie como enredo, así como que se empieza a traspasar las disciplinas unas con las otras, y se empiezan a hacer difusos los campos disciplinares de una con la otra. Y de pronto no sabemos si es una actividad social, una intervención social, o una intervención pedagógica, o es una intervención recreativa, o es una intervención de otro estilo. Entonces hay momentos en que uno tiene que separar para saber si tú estás enseñándole a una persona a hacer circo, o le estás enseñando, o estás haciendo una intervención social donde tú quieres que la persona robustezca ciertas actitudes que le van a servir a lo largo de su vida, o le quieres enseñar a hacer circo, o quieres que sea un artista, o quieres que, etcétera, etcétera. Por eso es importante, como de pronto, sin pecar en este sentido de ser absolutamente, y con una visión ultra como positivista, en el sentido de decir esto es esto, y hacer como una diferenciación súper disciplinaria, y como tratando de segmentar los campos disciplinares así terriblemente, pero sí es necesario de pronto, para que nos puedan reconocer también en algún minuto a nivel, en otros espacios, que es importante, sobre todo, por lo menos aquí lo que pasa en Chile, que por ejemplo, en la universidad, el circo como arte no es reconocido. Entonces, cuando nosotros llegamos como artistas a una universidad, no nos reconocen. O el circo en la escuela no es reconocido como arte, no es reconocido en verdad. Entonces, para eso nosotros necesitamos en este minuto poder tener claro cuándo es una intervención social, cuándo es un acto pedagógico, para que después nos puedan reconocer artísticamente. Nosotros, como no hay aquí en la universidad una enseñanza de circo reconocida como tal. No hay en la escuela no nos reconocen como que somos capaces de ser al nivel de un artista de circo. Es lo mismo que enseñar circo en la escuela, que enseñar pintura, o enseñar medios artes visuales, o enseñar música. Tenemos un nivel más bajo. Entonces, o somos como una actividad recreativa. Entonces, por eso es importante en este minuto poder crear un corpus teórico que vaya separando lo que es una intervención social, lo que es intervención educativa, para poder tener entrada en las áreas académicas, en los diferentes ámbitos, y después uno puede empezar a hacer todos los cruces necesarios. Y perdón que me haya excedido tanto en el tiempo. No, tranquila, Carolina. Muchísimas gracias más bien por darnos con toda tu pasión, toda tu opinión sobre este tema. Y efectivamente yo también coincido en que es algo positivo para nosotros como circo social, pero en general para todo el movimiento de circo, que exista un trabajo reflexivo sobre esta
categorización, como bien decía, sin necesariamente ser extremos, ¿no? Ah, esto es así y no hay cruces entre los diferentes espacios, ¿no? El circo, llamémoslo profesional, artístico, el circo en un contexto pedagógico, circo escolar, depende cómo le llamen en su país, y el circo social. Pero no obstante, también, como bien dices, hay algunos cruces. Pero hay algunas diferencias en las que me imagino vamos a ir ahondando con las respuestas de los otros compañeros y también con otras preguntas que les tengo preparado. Pero sí importante ver cómo el circo social, no sé si me explico bien y si no estás de acuerdo conmigo, Carolina, puedes tomar la palabra y contradecirme, no tengo ningún problema, me parece súper bueno, pero si te entiendo bien y si estamos alineados igual en esta visión sobre el circo social, no por no estar en un contexto pedagógico, que puede estarlo también, ¿no? En una escuela, es menos pedagógico en el sentido de que es una intervención de pedagogía, pero yo creo, si te entiendo bien, estoy súper de acuerdo contigo en que difiere totalmente de un circo escolar o pedagógico, sobre todo en sus objetivos y también entonces en su metodología. Y ahí vamos ingresando un poquito en esto que estábamos tocando, que es cuáles son las influencias pedagógicas como corrientes pedagógicas que nutren al circo social, porque como tú bien dices, no van a ser las mismas las que nutrieron al circo social, que también te agradezco mucho tus referencias y te voy a pedir si puedes compartirnos por el chat interno aquí las referencias y así los compañeros desde la técnica, que una vez más agradezco un montón a Sebastián y Paula que nos acompañan acá desde la técnica, lo pueden ir pasando en el Facebook Live, estas referencias para que queden ahí también en los comentarios. Entonces, te agradezco, Carolina, vamos a ir adentrando un poquito más. No sé quién quiere tomar la palabra, si no se animan, pues les paso la palabra, les veía ahí medio que no se animaban a tomarla solito, entonces le voy a decir, Sergio, por favor, compártenos tu opinión sobre qué otras, porque tú nos compartiste ya algunas, qué otras corrientes pedagógicas nutren al circo social. Sí, bueno, creo que tenemos yo pienso un poquito más en contexto de Brasil, porque es mi realidad. Entonces, creo que tenemos que tener una comprensión de que el circo, hace poco tiempo, teníamos contacto solamente en el contexto de carpa, en contexto de circo tradicional itinerante, acá en Brasil. Los espacios de discusión, de ensino de circo, se daba con la gente que era de circo, de familia de circo. Creo que en final de 70, 80, se empiezan movimientos de circo fuera de contexto de carpa. Entonces, hoy en 2020 tenemos circo en todo canto. Tenemos circo en hoteles, en resortes, en shopping center, en escuelas. Tenemos circo con deporte, con parkour, calistenia, con circo en todos los cantos. Pero el circo social tiene una preocupación central, que es cualificar la vida de los chicos, de los jóvenes. Los circos social traen una profunda reflexión. Y creo que alineando un poquito con que Carolina dice, es importante en un cierto momento que la academia abra espacios para aprofundamiento de reflexiones sobre determinados temas de circo social, no contexto pedagógico, en otro contexto todo. Pero lo que nutre mucho el circo social hoy en Brasil es el circo callejero, el circo de calle, porque son artistas y también circo social insere artistas en contexto de calle, en contexto porque la gente no quiere trabajar muchas veces en compañías de circo. La gente que trabaja con circo quiere muchas veces conocer otras culturas, atravesar el océano, conocer otra gente. Entonces, el circo es una especie de pasaporte para que
la gente de clase más humilde se pueda conocer otras culturas, otros países. Entonces creo que lo que está nutriendo mucho el circo en Brasil son cosas que están actuales. La tecnología, por ejemplo. Hay muchas cosas ahora que la gente está teniendo que aprender a hacer la captación de imágenes, edición de vídeos y toda esa parte. Cosas que tenemos que aprender a lidar ahora, ¿no? Porque es necesario. Otras cosas también que están nutriendo mucho la pedagogía de circo social en Brasil son temáticas, no temáticas, pero cuestiones sociales muy graves, como racismo estructural en Brasil. Brasil, por ejemplo, tiene una población negra que creo que la mayor parte de Brasil. Lo que pasa es que los negros no ocupan lugares que tienen decisión. Entonces, ainda tenemos una mirada escravicionista en Brasil. Mucha gente negra no está en la academia, no tiene acceso a lo mismo que los blancos tienen. Entonces, estamos atravesando un momento de hacer acciones con racismo estructural para que podamos tener otras discusiones que van a hacer con que el Brasil tenga momentos de reflexión sobre cómo está la periferia, la gente que está renegada a clases sociales suburbanas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál asunto vamos a refletir ahora? Entonces, Brasil, en este momento, pasa por una profunda reflexión sobre valores, ¿no? El circo, el arte como un todo, tiene una función social muy importante en Brasil, porque tras la reflexión de una forma más adocicada, de una forma más tranquilita, ¿no? No es una reflexión que bla, 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 bla. No, el circo tras también lo contexto de acción, lo contexto de crear una dramaturgia, un número de circo, algo que sea, para que podamos llevar la mensaje a través de la arte, y no solamente con texto escrito, con cosas mucho que requieren una reflexión muy apurada. Bueno, también creo que está nutriendo mucho cosas que estamos trabajando en un momento, que van a generar autonomía, que van a generar inclusión productiva, inclusión económica también de la gente, ¿no? Gerenciamiento de vida. Miramos que muchas veces los chicos no tienen una estructura familiar, con padre, con madre, todo certinho, todo listo. Tenemos una estructura familiar que los padres están reclusos, están en presidio, la madre está consumiendo crack, y los chicos de 7 años están tomando cuenta de los chicos de 3 años. Entonces, es una locura. Entonces, ¿cómo que nosotros, a partir de herramientas arte educativas, que no son solamente el circo, mas el circo también, de qué maneras podemos hacer una intervención positiva para que tenemos un impacto positivo con esta gente? Y también tenemos que crear condiciones para cualificar la educación, porque el Brasil pasa una crisis de educación que no estamos hablando, no chamamos más de crise, de falta de planejamento. Entendemos acá en Brasil que es un planejamiento de la élite de no tener una educación buena para los pobres, para que los pobres continúen pobres, para que puedan trabajar para los ricos, ¿no? Entonces, lo que queremos con Circo Social y con nuestras acciones, cualificar la educación para que lo pobre pueda tener también herramientas, así como los más afortunados, ¿no? Una escuela particular, una escuela de calidad que tienen plata para recursos tecnológicos, por ejemplo. Entonces, son jóvenes que salen muy a frente de la educación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para equilibrar las condiciones de educación? Porque senão
vamos a tener cada vez más distanciamientos, más distribución de renda y de oportunidades. Entonces, creemos que a través de la arte, a través del circo social, equilibrar un poquito las condiciones para que los jóvenes que trabajan con circo social también puedan tener oportunidades iguales, ¿no? Bueno, creo que un poco eso. También que ese contexto de circo callejero, contexto de circo más contemporáneo, trae muchos elementos que en el circo antiguo no tenía, porque el circo antiguo, de carpa, itinerante, de familias tradicionales, tenía un estilo de vida. Y ahora los circos en contexto urbano tienen otro contexto. Los elementos de circo es no solamente para formar o artista de circo, también es, pero tenemos mucho más posibilidades de trabajar con las técnicas de circo para auxiliar en la educación de un ciudadano consciente, crítico, y que pueda cada vez más auxiliar en la comunidad que se está, ¿no? Creo que un poquito eso. Muchísimas gracias, Sergio. Súper interesante cómo se va completando la respuesta o componiendo la respuesta con la respuesta de todos ustedes. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿quieres continuar? O Manu, estás más listo. Justo te agarré en medio trago, Juan Carlos, quizás. Ok. Yo creo que lo que estamos escuchando aquí es algo muy interesante. Lo primero que diría es que hace yo muchos años entendí que no hay una única manera de hacer circo social y que no existe un único concepto relacionado al circo social, sino que este se alimenta de los diferentes contextos en el que se practica y que responde mucho más a los objetivos de cada organización que toma el circo como una herramienta. ¿Y una herramienta para qué? Cada organización lo decide. Y a mí me parece que desde esa óptica tenemos un abanico impresionante de expresiones relacionadas al circo social y válidas, por supuesto, en cada país, en cada contexto. Y que cada contexto utiliza también sus propias referencias para que esa herramienta sea adecuada para los objetivos que persigue. Porque de otra manera no sería una herramienta, sería otra cosa. Y lo que nosotros queremos relacionado al circo social definitivamente es que nos permita alcanzar de mejor manera los objetivos que pretendemos. Y es allí en donde cada organización va a decidir. Y seguramente cada organización lo tiene muy claro. La formación artística, la intervención social, la intervención educativa. Cada organización tiene sus propios objetivos. Y también sería como muy atrevido hablar que solo son enfoques pedagógicos. A mí me gustaría también ampliar el espectro hacia enfoques mucho más relacionados a la intervención social. Y por supuesto que tienen que involucrarse otros elementos que vienen, por ejemplo, de la psicología social. Desde ahí a mí me gustaría hacer como referencia de algunos aspectos que en México nos interesan mucho, porque efectivamente el programa de circo social en México nace respondiendo a intereses mucho más con una intención de modificar la realidad de un contexto comunitario. Y el equipo que componemos Machincuepa en un proceso inicial era un equipo de interventores sociales. Y entonces nos preocupaban temas relacionados al género, a la cultura del buen trato. Nos interesaban temas relacionados a las redes comunitarias. Nos interesaban cosas como la modificación de la imagen que se le asigna a los jóvenes. Y desde esos intereses, desde esos objetivos que teníamos como institución,
pues por supuesto que vinculamos nuestras metodologías. Y de ahí hablamos ahora de la cultura del buen trato, que incorporamos como eje para hacer un trabajo a través del circo social. Por supuesto que también hablamos del cambio, de la modificación de las representaciones sociales de Sergei Moscovici, que habla que, más bien Moscovici dice que es posible modificar la imagen y el valor que se le han asignado en los contextos culturales a los jóvenes, esa imagen relacionada con el consumo de droga, con las actividades delictivas, con el desempleo, con el ser holgazanes. Pero ¿qué pasa cuando un grupo de jóvenes se encuentra en un proceso de circo social? Todos los que estamos aquí sabemos lo que ocurre, pero cuando se fortalecen, se empoderan, se muestran en su comunidad y dicen, sí, tuvimos una historia, pero somos capaces de transformar esa historia. Entonces, Moscovici nos habla como de un proceso a través del cual podemos conducir a los jóvenes para que cambien su imagen, no solamente en su comunidad, sino en sí mismos. Entonces, por lo que hacías originalmente, Benja, yo creo que ese es otro referente que sería interesante, pero nuevamente acentúo, es de cómo nosotros fuimos construyendo el circo social. Pero efectivamente, lo decía yo hace un rato, no hay como una sola manera de hacer circo social, ¿no? Agregaría también este enfoque de creatividad e improvisación que este ruso Stefan Nachmatovich, una cosa así, a través de su texto de free play, la improvisación en la vida y en el arte, he encontrado cosas en realidad geniales que hablan de cómo la improvisación y la creatividad no solamente alimentan el desarrollo de las habilidades para la vida, sino nos van enriqueciendo en el día a día para poder resolver las diferentes situaciones complejas que se nos presentan. Yo creo que la importancia de estos foros es justo ir intercambiando lo que pasa en cada uno de esos contextos, cuáles son las corrientes que nosotros vamos utilizando para implementar de mejor manera nuestra intervención y que lo que escuchemos aquí de pronto podamos resumirlo e incorporarlo al trabajo como otro referente más. Por ahí, Benja. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Súper importante lo que mencionas. Gracias porque con cada intervención se va apuntalando un poco más, se va cerrando un poco más, se va yendo hacia lugares que quizás no habíamos explorado en la misma pregunta, hacia preguntas que teníamos planeado hacerles, pero que sabemos que no vamos a tener el tiempo. Así que les agradezco un montón porque así se va completando todo esto. Manu. Ok, que muy difícil ahora, no voy a repetir, estoy tanto de acuerdo con todas las palabras de mis compañeros aquí. Entonces, yo voy a probar de completar sin repetir todo. Para mí, ¿qué nutre el circo social? Por supuesto, hay... no es un orden, pero hay una cosa que es el meror del circo, el meror de la cultura de circo. Y que yo quiero hablar del meror de la cultura de circo es, por ejemplo, la noción de colectividad, de trupe, de ayuda al otro, de sensibilidad al otro, de soportar al otro, etcétera, etcétera, que vemos. Hay también en la cultura de circo capacidad increíble de desarrollar una percepción del riesgo físico, pero social también, como una competencia que podemos aprender a través del circo. Hay muchas cosas del circo, pero el meror de la cultura de circo para mí nutre mucho la pedagogía del circo social. Adentro de eso, por supuesto, hay el circo de calle. El circo de calle donde hay una noción de sobrevivencia, de jugar con un público sin saber qué se va a pasar, a donde tenemos capacidad de improvisar, como dice Juan Carlos, capacidad de improvisar con qué se va a pasar.
Y adentro de la cultura de circo hay toda esta noción de creatividad, que es para mí una noción que el artista de circo todo el tiempo está buscando soluciones, está buscando creaciones, tiene este motor de crear nuevas cosas, está buscando para influencia, para nuevo conocimiento, para nuevo moda, para diferentes cosas. Así que tiene una capacidad de adaptación y de abrir sus puertas a otra manera de hacer las cosas. Y para mí eso es muy importante. Entonces, el error del circo es una cosa. La otra cosa es los participantes, son los jóvenes, los beneficiarios, que para mí, en mi vida, dicta todo lo que yo hacía, porque estoy probando de hacer lo mejor para responder a necesidades. Y para mí el circo social tiene capacidad de adaptarse al participante al nivel individual y al nivel colectivo. Y para adaptarse es cambiar sus herramientas, empezar a hacer parkour, otra técnica de circo o otros tipos de pedagogía. Quiero decir que esta capacidad de crear y de adaptación es muy importante porque podemos ver en la sociedad que los profesores, por ejemplo, en escuela clásica, que está haciendo la misma cosa hoy día que hace 30 años, no funciona tanto por muchos jóvenes. Es que el mundo está cambiando, la manera de enseñar está cambiando y en el circo social tenemos esta capacidad de adaptarnos a los jóvenes, a la nueva realidad del mundo. Entonces, yo puedo ver en el mundo mucha organización de circo social que está cambiando en sus maneras de hacer las cosas. Y eso es muy interesante del contexto social, como dices Juan Carlos también, pero del contexto en el tiempo también. Y el tercero cosa que a mí es muy interesante, a donde hay muchas cosas actualmente en mi tercero punto, es el interés de otras áreas en la metodología del circo social, el interés de los psicólogos, de los educadores, de los trabajador social, de cuál sea el interés que tiene, que no solamente confirme que estamos haciendo, pero también influencie con su pedagogía que estamos haciendo. Si voy a decir un ejemplo, yo tenía la suerte de ver programas a través del mundo y los programas son muy diferentes. Y yo puedo ver en África del Sur programa que se inspira de los esfuerzos de paz, después el esfuerzo de Mandela en su circo social. Entonces, hay una influencia muy fuerte de la cultura del circo con una metodología de paz. Con refugiados en Europa es otra cosa, con gentes que trabaja con trauma y que pone el trauma con el circo y que puede ver que el circo social pueden ayudar, que puede estar una innovación, ¿no? En México, en Chile, en Brasil es otra cosa. En Canadá, otra cosa con las Primeras Naciones en Canadá, autóctonos, hay una manera de hacerlo con la cultura, de intercambio muy fuerte entre circo y cultura local. ¿Qué quiero decir? Es esta mezcla de mundo, que sea psicológico, médico, educación, con el circo, hace que es tan rico el circo social. Y entonces no hay una manera, y para mí es muy importante, de no cerrar las puertas y decir es así, porque vamos a seguir cambiando, vamos a seguir construyendo diferentes maneras de hacer circo social, y al final nuestras bolsas de herramientas vienen más cosas. Viene el teatro, la danza. Ahora en Canadá al menos vemos mucha organización en cultura, de danza, de teatro, de música, que se interesa en circo social y que nos dice, queremos hacer lo mismo. Y vemos también la misma cosa en el circo profesional, que nos dice, tenemos cosas a aprender. Entonces, hoy día, especialmente en este año de pandemia, el circo social es muy relevante, es muy importante, porque en comparación a otro tipo de circo, recreativo, por ejemplo, o también profesional, el circo social ya tiene, desde todos estos años, una experiencia y recursos para responder a problemática de ansiedad, de estrés, de trauma, de soledad, que son problemas sociales.
Y es toda esta historia y las influencias de todas las diferentes áreas que hace que hoy día el circo social es muy relevante y muy importante en el mundo, porque probamos de responder a problemática social, ¿no? Entonces, no sé si fue muy claro, pero para mí la cultura de circo, el error de la cultura de circo, los participantes, las necesidades y el contexto y la mezcla con otra disciplina, otras áreas, el circo con otras áreas. Y yo puedo terminar que con mucha formación que yo hacía en mi vida, yo fui en lugares, en organización, que no dices que hace circo social por muchos años, pero le hacen, y después la formación me dices, pero es eso que estamos haciendo. Ustedes ponen palabras y teorías sobre cosas que estamos haciendo de manera instintiva. Y que es muy interesante eso, ¿no? Es como que el artista ya tiene esta energía. Entonces voy a parar aquí, pero para mí, creatividad, capacidad de innovar, capacidad de caer, de tomar riesgo, de probar cosas para responder a necesidades, son todas cosas muy importantes en el circo social. Muchísimas gracias, Manu. Bueno, gracias por estas respuestas. De alguna manera yo creo que es súper interesante conversar con ustedes. No sé cómo decirlo, tener invitados como ustedes es a la vez una ayuda para muchas cosas, porque nuevamente voy a decir, hay muchos temas por los que queríamos pasar y no sabíamos exactamente cómo abordar las preguntas o si íbamos a tener tiempo de plantear esas preguntas, etcétera, y que ustedes han ido respondiendo en sus intervenciones. Resalto muy importante lo que dijeron cada uno, pero me quedo quería rebotar un poquito con esto que dijo Juan Carlos respecto a la importancia de también ver no solamente las influencias como desde corrientes pedagógicas, sino también desde la intervención social. Entonces, gracias a la intervención que hizo Juan Carlos respecto a eso, completamos, ¿no? Con las influencias desde la intervención social. Hemos hablado... o sea, los tres otros, se me complican ahora los plurales. Carolina, Manu y Sergio también hablaron de cómo incide o cómo nutre al circo social el arte propiamente dicho, el circo como tal. Manu hizo un punto muy claro sobre estos tres ejes principales que él cree nutren a la práctica como tal de circo social, siendo los participantes algo muy fuerte y una variable muy grande, ¿no? Porque como sabemos, todas las personas somos diferentes, todos los grupos son diferentes, así que estos participantes diferentes van a dar como resultado un circo social muy diferente en cada taller incluso. Entonces, súper enriquecedor, creo yo, para mí y para todos y todas las que nos están mirando, espero que sea igual, como esta visión general de todo lo que nutre el circo social, más allá de lo que en la pregunta se decía simplemente las influencias de la pedagogía como tal o de prácticas pedagógicas, como bien se ha dicho, prácticas artísticas, o sea, el circo social lo nutren prácticas artísticas, prácticas pedagógicas y prácticas sociales. Y dentro de eso están todas las variables y todos los aportes que traen, por ejemplo, la diferencia de cada participante, la diferencia de cada contexto, etcétera. Así que les agradezco mucho. Creo que hay todavía por ahondar en cuanto a referencias o alimento en cuanto a corrientes pedagógicas. Lo mencionaron también bastantes de ustedes dentro de su discurso, dentro de lo que explicaban de cómo trabajaba el circo social. De hecho, mencionaron varias corrientes pedagógicas más, ¿no? Se mencionó el aprendizaje contextualizado. Sergio mencionó en algún momento la pedagogía para la liberación como tal, ¿no? La educación popular en otro ámbito, el teatro del oprimido, pero la pedagogía del oprimido también en general. Carolina también nos compartió un poco sus referencias y todo lo que está estudiando Circo del Mundo, ahora creando de alguna manera nuevas herramientas metodológicas. Y todo esto que hemos dicho se reflejó también súper bien en la última intervención de Manu, y era algo que a mí también me interesaba bastante ver. Bueno, ok, hemos visto de qué se nutrió el circo social. Ahora, el circo social, ¿qué va a nutrir? ¿Dónde es donde nosotros vamos a realmente ayudar a hacer progresar una práctica?
una práctica de intervención social o una práctica pedagógica, ¿no? Entonces, súper chévere esto también que decías, Manu. No sé, a mí me hace mucho eco lo que decías como lo mejor del circo, ¿no? Con todo respeto a quienes se dedican solamente al circo, pero es verdad que tanto en el ámbito pedagógico como en lo relacional, el circo social ha tratado como de extraer esto, bueno, tomando palabras del Manu, lo mejor del circo, ¿no? Entonces, hablando ya de la pedagogía, hablando ya del circo tradicional como una de las fuentes del circo social, una de las fuentes de su pedagogía, porque obviamente dentro del circo social, de los talleres de circo social, se enseña circo. Entonces, obviamente hay una influencia directa de la pedagogía de circo, ¿no? Pero para hacer un pequeño punto sobre esta cuestión de la pedagogía y terminar ahí, perdón, voy a lanzar una pregunta más sobre la pedagogía en general, pero antes les voy a pedir una preguntita más que les voy a pedir que me respondan en una palabra o en una frase. Así cortita la frase, ¿no? Una frase no de un párrafo, sino una frase cortita. Es un ejercicio para ver qué nos suscita, ¿no? Y de alguna manera introduce la siguiente pregunta. Sería, ¿qué piensas de la competitividad dentro del circo social? En una palabra o frase. Manu. Hay, pero no es necesario. Muchas gracias, Carolina. Ay, y no es buena. Gracias, Juan Carlos. No sé si falló el audio y no te escuchamos o solo estás pensando lo mucho. Ya, tenía el micrófono apagado. Que creo que valdría la pena más bien transformar la palabra hacia colaboración, hacia partenariado. Sí, me cuesta mucho esa palabra en el contexto de circo social, porque ya existe en todas partes. Muchas gracias, Juan Carlos. Sergio. Bueno, creo que es peligroso, pero es necesario porque en algún momento la competitividad en la vida está ahí. Un día vamos a salir derrotados y otro día campeones, ¿no? Pero tiene que ser bien gerenciado pelo educador, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, con esa pregunta como que introduzco la siguiente y lo que voy a tratar de hacer es juntar dos preguntas de alguna manera porque vamos 1:17, este conversatorio va a durar 1:30, vamos a tratar de ser bien puntuales, así que voy a lanzar esta última pregunta que son como un poquito dos en una y va a ser la pregunta con la que cerramos este conversatorio. Entonces, la pregunta concreta es, ¿en qué se diferencia la pedagogía tradicional con la de circo social? ¿No? Como decía, dos en una, voy a meter ahí, cuando hablo de pedagogía tradicional, les insto a que si desean responder también en relación a la pedagogía tradicional de circo, es decir, a la pedagogía de circo clásica, por así llamarla, pues también podamos ahondar en ello. En un principio es en qué se diferencia la pedagogía tradicional con la de circo social. Lo que nos interesa es continuar esto que hemos estado haciendo, de ver en dónde están estas diferencias y dónde pueden nutrir una a la otra. Hemos hablado un poquito ya de la competitividad dentro del circo social. Nos sirve tal vez de una introducción para revisar estos dos abordajes pedagógicos, ¿no? Espero que esté clara la pregunta. La voy a copiar igual en el chat interno para que se vayan preparando los que pueden tener un poquito más de tiempo para prepararse, porque la primera persona que va a responder esto es Juan Carlos. Ok, yo creo que
tenemos que tomar como referencia inmediata uno de los espacios pedagógicos oficiales, por demás, trascendentes en todos los países, y es la escuela. La escuela, si bien es un derecho humano, quienes conducen las clases al interior de las escuelas van desarrollando su propio modelo pedagógico. Por supuesto que todos nosotros tenemos referencias inmediatas, inspiradoras, de quienes nos tenemos en mente, a quienes nos inspiraron como profesores y tocaron y trascendieron esa imagen de profesores en nuestra vida. Pero por supuesto que también tenemos imágenes de profesores que no inspiraban nada, que estaban acartonados, que vivían en una zona de confort porque habían desarrollado un método que los hacía especialistas en repetir ese método durante muchos años. Entonces tenemos ambas referencias. Yo creo que en el circo social necesariamente tenemos que tomar eso como referencia para decir si ya existen ese modelo tradicional en la escuela, en la familia, en el barrio, y podemos pasar por diferentes instituciones, ¿cómo el circo social se convierte entonces en un modelo diferente, que en realidad se convierte en un atractivo para los jóvenes? Una de las cosas que día a día le digo a los instructores cuando toca procesos de formación o de supervisión es, tenemos que asegurarnos que cada niño en cada taller tenga un logro, porque el logro en el taller, el logro es esta sensación que nos conecta con la emoción profunda de gozar. ¡Lo logré! ¡Lo alcancé! Porque esa emoción es la que va a ser nuestro elemento de anclaje. Es decir, por el que las siguientes sesiones el joven va a regresar por más elementos de gozo. Y entonces se convierte en un modelo pedagógico en el que el joven busca ir, a diferencia entonces del modelo tradicional. En el modelo tradicional van por una obligación que se debe de cumplir con la escuela. Los modelos de circo social tendrían que ser atractivos. Y aquí tenemos que tener una reflexión muy interesante, y es cuántos de los modelos de circo social que instauramos en escuelas, en barrios, en comunidades, son demandados por la comunidad. Es decir, son solicitados por la comunidad. La mayor parte de los procesos damos por hecho que nosotros tenemos una respuesta, damos por hecho que estamos ofreciendo algo que ellos necesitan, pero eso ocurre en nuestro imaginario como interventores sociales. No necesariamente es así. Por lo tanto, aquí tenemos entonces hablando de este enfoque pedagógico, tenemos una dicotomía muy interesante. Por un lado, los modelos tradicionales donde uno va porque tiene que cumplir con la escuela o porque uno decide inscribirse a un curso, y por otro lado, el modelo de circo social, que debe de generar una demanda, debe de generar que al interior del proceso el joven sea quien decida ir día tras día, y así se genera una demanda. Por lo tanto, el enfoque para la conducción, el enfoque para intervenir, sí es distinto. Es distinto porque entonces nosotros tenemos la tarea de impulsar que vayan descubriendo habilidades, que vayan descubriendo los diferentes elementos de anclaje, que los mantengan en clase, y así validar también al mismo tiempo nuestra intervención. Pero hacia allá yo conduciría esa reflexión. Tenemos un modelo tradicional, pero también tenemos un modelo dentro de circo social que tiene un reto significativo, y es cuántos de esos espacios nos han llamado a intervenir en los lugares en los que estamos, y cuánto de ello también
es el imaginario de los interventores sociales, de las organizaciones, de que consideramos que tenemos una herramienta, siendo muy críticos, teniendo un pensamiento muy crítico hacia cada una de las intervenciones donde realizamos, porque pocas veces nos detenemos a hacernos esta pregunta. ¿Lo que estoy haciendo en el lugar en el que yo me encuentro es adecuado? Y entonces es un pensamiento crítico que nos obliga a replantear y, por supuesto, ya me lo decía hace un rato Manu, a reinventar y reformular nuestro quehacer. Porque si lo miramos desde ese punto, tenemos una tarea constante que no va a acabar. Porque seguramente hemos encontrado en muchos de los procesos de circo social también que nuestros alumnos tocan techo, ¿no? Y eso lo aprendí con mi querida maestra Cécile Truffaut. Es decir, los jóvenes van a llegar a un nivel en donde ya les dimos todo, donde nuestro equipo de docentes, de nuestros instructores, ya les dieron lo que les tenían que dar a nivel técnico. Entonces, ¿qué otra cosa les estamos ofreciendo? Y ahí la necesidad que yo siempre hablo de la reinvención. De la reinvención incluso al interior de los procesos de circo social, ¿no? Como una tarea constante. A mí me gustaba mucho hace un rato que se decía, efectivamente no hay una manera de hacer circo social, no hay una forma que se defina, pero sí tenemos todos en conjunto una tarea, y es constantemente estar renovándonos, porque además la juventud con la que trabajamos, las poblaciones con las que trabajamos, cambian. Hace 25 años yo trabajaba con menores en situación de calle, no es lo mismo. Actualmente los jóvenes que viven en la calle es otra realidad. Ya ves a jóvenes que tienen celulares para comenzar a hacer extorsiones en la misma calle. Ya es otra realidad, por supuesto, ¿no? Entonces, si los fenómenos sociales están en constante cambio, las organizaciones que atendemos a los jóvenes necesitamos constantemente adaptarnos a esa realidad. Porque contar con ofrecer un modelo permanente durante 20 años que no se ha inventado, va a responder a un modelo, por supuesto, de ese entonces, cuando se creó, cuando surgió. Pero necesitamos reinventar nuestros modelos y constantemente irlos nutriendo de corrientes que nos mantengan no solamente a la vanguardia, sino dando respuesta y ampliando también nuestra visión periférica de lo que ocurre alrededor del joven, ¿no? Espero no haberme alucinado demasiado. Venga. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, la verdad que es súper interesante todo lo que estaba respondiendo y yo tengo ganas de decir de todo lo que tú dijiste. Espero que los pedagogos de la educación tradicional, de la escuela, tengan este mismo discurso, porque es totalmente válido. Todo lo que dijiste es totalmente válido para ellos, en el sentido de que deberían de buscar esa innovación, esa creatividad. Y ahí es donde yo creo que la pedagogía de circo social tiene para exportar, por así decir, buenas prácticas en cuanto al planteamiento pedagógico, ¿no? Y también cerrar un poquito, porque hemos dicho varias veces, en varias intervenciones, que el circo social es diferente en cada localidad y cambia mucho, inclusive dependiendo de los grupos con los que trabajas. No obstante, eso no quiere decir que no tengamos todo un tronco común, como bien mencionaba Juan Carlos, misiones, objetivos, incluso herramientas metodológicas muy claras, como hemos visto en este mismo conversatorio, incluso referentes en común, ¿no? Porque los referentes que mencionaba Sergio en Brasil son referentes para todo el movimiento también. Entonces, súper chévere cómo hemos ido construyendo ese conocimiento. Nos queda 1 minuto 30, así que voy a pasar la palabra para que compartan brevemente sobre esta pregunta. Sé que no vamos a obtener el tiempo de responderla realmente de manera holgada para que cada uno pueda explayarse, pero bueno, tómense el tiempo que crean necesario, tratando de ser concisos y vamos pasando a despedirnos también. Entonces, paso la palabra a Carolina. Que, sobre todo acá en Chile, que hay la escuela está fuertemente influenciada por una visión capitalista. Entonces, nuestra escuela genera un modelo que está con la influencia
de un modelo disciplinar, donde la disciplina es lo más importante. Entonces nosotros como circo nos instalamos con una cultura que es absolutamente diferente, donde ese modelo de disciplina no existe. Y nos instalamos con un modelo que es horizontal, que permite la formación también de un grupo comunitario. Estos modelos disciplinares como la escuela, que reproducen de alguna forma, como dice Foucault, esta idea de vigilancia permanente, no permiten esta creación tampoco de comunidades y están, además, están pensadas por adultos, son comunidades adultocéntricas. Entonces los jóvenes ni los niños pueden encontrar sentido en estos grupos que se arman, en estos espacios que se arman. Entonces el circo, por otra parte, entra en estas instancias, se presenta como una posibilidad de formar comunidades donde los niños, niñas y niñas, y los jóvenes también, pueden encontrar sentido y formar comunidades donde ellos pueden formar sus propias subjetividades y sus propias, encontrar sus propias identidades y sus propias, generar también sus propias significaciones, de alguna manera. Por otra parte, se encuentran con un formador, con un facilitador que nos representa, como decía, como hablaba también recién, se hablaba recién, que no representa el imaginario también del profesor normal. Es un facilitador de espacios donde no es una figura tampoco que está ahí en la base de la pirámide, sino que es una figura que está interactuando con ellos, que facilita los procesos. Por otra parte, ya había hablado de la horizontalidad, de una formación de comunidades, favorece también las subjetividades de las personas, la formación de las subjetividades, y por otra parte, que es lo más importante en lo personal de Carolina, que creo que también nos presenta otra visión de lo que es el cuerpo en la escuela y en la vida. En tanto, la escuela nos presenta un ideario de un cuerpo que está disciplinado, en una disciplina donde es un cuerpo rígido, estático y uniforme y homogéneo. El circo nos permite el desarrollo de un cuerpo que es personal y nos permite también el conocimiento de un cuerpo de un otro diferente. En el fondo, un cuerpo que es presentado idéntico por una sociedad capitalista, en el circo permite el encuentro con un cuerpo del otro, y en el encuentro del otro me permito también encontrarme yo con mi diferencia. En el fondo, la pedagogía en el circo nos permite el desarrollo de la alteridad. Eso, a grandes rasgos. Hermoso, Carolina, muchísimas gracias. Gracias por ese esfuerzo de compactar todo lo que me imagino. Tenemos todavía ganas de decir un montón de cosas, pero muchas gracias, y muchas gracias no solo por el esfuerzo, sino por el resultado de cómo lo compactaste y cómo nos transmitiste todo esto. Paso la palabra a Manu. Ok, voy a estar muy corto, así que veo el tiempo. Entonces, yo confirmo, estoy de acuerdo con todo de que se habló, Juan Carlos y Carolina. La primera cosa que quiero decir es que yo entiendo que cuando hablamos de pedagogía tradicional, aquí en este panel hablamos de escuela tradicional. Y para mí es muy importante de hacer la diferencia porque las palabras son importantes y en pedagogía tradicional hay cosas súper ricas si la tomamos en una definición larga. Los autóctonos, Primer Nación, los abuelos, las maneras de enseñar, de utilizar la pedagogía de manera tradicional, hay cosas increíbles dentro de eso y utilizamos nosotros mismos en el circo social mucho que viene de pedagogía tradicional. Tal vez es mi nivel de español, pero para mí ahí veo que estamos hablando de escuela clásica, más que de la pedagogía en la historia tradicional. Entonces, si hablamos de la escuela, para mí hay una cosa, voy a hablar solo de una, hay muchas cosas, pero hay una que es muy importante, es el nivel de la motivación. En la escuela hay muchos jóvenes que van a la escuela
por motivación extrínseca, que son motivación para satisfechar a un sistema, para satisfechar a su papá, a su mamá, que se van, pero no que se van con sus propios objetivos, que se van para cumplir un objetivo que viene de afuera, que digamos que es como la normalidad. Hay que ir a la escuela, hay que hacer eso. Las palabras vienen de su papá, de su mamá, del sistema y todo eso. Es una grande diferencia en el circo social que es voluntario, a donde cada participante viene con su propio objetivo, con sus propias motivaciones. Y entonces veo en circo social participante que viene para tener un espacio de seguridad, para tomar una pausa de su realidad de la calle. Veo otro participante que viene para aprender circo, otro para tener amigos, otros para muchos diferentes tipos de motivación. Y por eso que también digo que hay que reinventarnos y adaptarnos a diferentes tipos de motivación porque es voluntario. Para mí eso es fundamental y como que yo tengo un hijo y una hija que se van a la escuela, que yo puedo ver que hay muchas tareas que le hacen sin saber el por qué, sin que fue sus decisiones. Es importante hacerlo. No estoy diciendo que la escuela no es buena, pero es solo que el nivel de la motivación no es misma. El aspecto de voluntad en circo social es muy importante para mí. Que la gente que viene de manera voluntaria, que es así. Entonces, voy a parar aquí porque tengo muchas en este tema, pero para mí, ¿qué es el origen de la motivación del participante? Influencia mucho. Ya. Muchísimas gracias, Manu. Sí, valía la pena que hagas de esa especificación. Efectivamente, cuando hablamos de pedagogía tradicional, pensamos en la pedagogía tradicional, sobre todo sus corrientes europeas a partir del siglo XVII y lo que ha terminado siendo la escuela convencional, por así decir, porque también hoy en día tenemos escuelas donde no se utiliza la pedagogía, digamos, tradicional, ¿no? Que vendría a ser esta corriente más bien europea burguesa que dio como resultado esta educación de la que hablamos, que también, como bien dices, Manu, y vale la pena decirlo, tampoco le estamos tirando todas las piedras a la escuela, porque son centros completamente necesarios y donde hay profesionales que dedican su vida, y muchos con muchísima pasión y mucho interés en buscar las herramientas para poder realmente transmitir de la mejor manera los objetivos que ellos tienen, ¿no? Alcanzar los objetivos que ellos tienen. Pero sin entrar digamos, en una crítica antagonista entre nuestro movimiento y el suyo, sí poder observar qué es lo que, como ustedes bien han resaltado, sobre todo lo han vuelto a decir Juan Carlos, Manu, este lado de qué es lo atractivo del circo social y ¿cómo decirlo? Exportándolo hacia esta reflexión sobre pedagogía. ¿Qué es lo que el circo social nos enseña de cómo enseñar? Y una de estas pistas es que tiene que ser atractivo, que los participantes tienen que estar incitados a venir hacia la información. Y eso hemos encontrado buenas herramientas dentro del circo social que podemos, creo yo, compartir, ¿no? Y no somos los únicos, obviamente. Entonces, muchísimas gracias por esas especificaciones y me da ganas de que armemos otro conversatorio para seguir sobre todo esto. Pero paso la palabra a Sergio para que nos colabore también con su respuesta. Sí. Bueno, tiene muchas cosas para hablar, pero el tiempo es un poco complicado. Mas creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre la educación formal, educación tradicional, como quiera, y la nueva educación, la educación con el arte, con la afectividad, en fin, tenemos que encontrar el equilibrio, porque el cambio no se da de la noche para el día. El cambio es un proceso. Creo que 20, 30, 50 años tal vez. Es así que funciona. Creo que el circo social, o que hacemos, tiene que impactar positivamente para el gobierno, porque quien hace las transiciones, quien hace la modificación,
es el gobierno. En Brasil, básicamente hay educación pública, que no hay costo, es gratuito, y hay la educación particular, donde hay el pago. Entonces son distintas formas de educación. Quien tiene más plata tiene, teóricamente, tiene acceso a mejor educación. Quien no tiene plata tiene acceso a una educación no muy buena. Pero en Brasil hay diferentes programas que consiguen inserir el circo social con la educación. Hay muchas ciudades que tienen excelentes resultados con clases de circo junto con la educación formal. Y bueno, el Brasil es un país muy grande, hay distintas formas de utilización de circo con la escuela, resultados muy buenos, muy positivos. Y también, só para finalizar, una cosa que Manu dice, que hay mucho interés, pero por el circo social. Acá en Brasil está pasando que muchos gobiernos están abriendo concorrencia, abriendo edital para contratación de circo, para difundir programas de circo social. Entonces, hay gobierno de la provincia, por ejemplo, de Tocantins, que abrió un edital para que una institución hace un proyecto gubernamental. Entonces, el gobierno está mirando lo potencial de circo, están queriendo utilizar eso, ¿no? Ahora, tenemos que tener la inteligencia para que no utilice solamente para lo aspecto político. Olha como el gobierno es bueno, está dando circo para los chicos carentes. No, tenemos que hacer una política pública que se extienda para todos los gobiernos, para de aquí 4 años, cuando cambie lo gobierno, lo otro gobierno también tenga el arte como instrumento de transformación social. Entonces, creo, para mí, que tenemos que encontrar un equilibrio. Tenemos que aprender a hablar con la gente de la educación, porque nosotros que somos artistas, arte educadores, tenemos la impresión que tenemos la receta para salvar el mundo, y no es así. Tenemos una parte que es importante, pero lo otro lado también tiene la otra parte. Y cuando encontramos la función, cuando encontramos el equilibrio, ojalá que conseguimos tener mejores resultados para todos, ¿no? Entonces, un poquito que pienso, creo que tenemos muchas cosas buenas en circo social. La forma que estamos hablando con la gente de pedagogía, los maestros, tiene que mejorar, tenemos que mejorar eso, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio, por tu respuesta y también por tu presencia, por tus intervenciones en general. Bueno, vamos cerrando este espacio. Pedir disculpas, Juan Carlos, por habernos estirado a pesar de que dijimos que íbamos a tratar de cerrar más temprano. También extender estas disculpas a los participantes del diplomado de Circo Social que están cursando, que los retuvimos acá un ratito, pero pueden ver oficialmente la hora en su compu. Sí, aquí está, Juan Carlos, no se fue a otro lado. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, Carolina, Manu, Sergio. Realmente, del fondo del corazón, de parte de todos quienes conformamos el tejido de Circo Social, les agradezco infinitamente su presencia en este espacio, les agradezco un montón cada una de sus intervenciones. Me da unas ganas de que nos quedemos hablando, ya cortemos el offline y seguimos aquí conversando un rato. Bueno, ya haremos igual otros encuentros, seguiremos con estos conversatorios, les seguiré invitando, espero acepten, si está dentro de sus posibilidades, otras invitaciones a futuro para el año próximo para este tipo de espacios. Y les paso brevemente la palabra para que se despidan. Si quieren, todos pueden activar ahorita sus micrófonos y hacemos una pequeña despedida rápida. Una vez más, muchísimas gracias y gracias a quienes están en la técnica del tejido de Circo Social, Sebastián y Paula, que nos están ayudando en todo lo que es la técnica. Les paso la palabra.
Silencio. ¿Todos juntos? Gracias a todos, todas. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Abrazo, Seguimos. beso. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.